5 de la tarde, 27 minutos. Como todos los jueves tenemos una entrevista. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Porque no es un político reconocido, no es un artista conocido, no es un personaje que sale en las primeras planas de la prensa de nuestro país, tampoco es un deportista, no es un artista, no es un músico. Pero es alguien que seguramente traerá paz a los oídos de todos nosotros y de toda la audiencia. Buenas tardes, Youssef Khan. Salam aleikum. Wa alaikum assalam y shalom aleikum a usted. Yo decía antes de la pausa que es la primera vez, creo yo, de estar frente a un personaje de religión musulmana. Ah, ¿en serio? Ok, sí, sí. No es muy común encontrarse sí, con musulmanes en Uruguay. Es verdad, sí, sí, no hay duda en eso. Somos muy pocos. En realidad creo que hay tal vez 3 comunidades y después hay... ¿En Uruguay? En Uruguay, pero pequeñas, muy pequeñas. Y después hay palestinos que llegaron hace muchísimo tiempo en la frontera con Brasil, ¿no? En Chuy, por el Chuy, claro. Rivera. Pero ellos son muy, yo diría que casi pertenecen a Brasil más que a Uruguay. Pero nosotros aquí en Uruguay sí tenemos muy pocos musulmanes, no hay duda. Es raro porque en el mundo son millones. Claro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? ¿Se sabe? Se dice que hay 1.500 millones, 1.000 millones, ¿no? Personas que son musulmanes. O 1 sobre 4, o sea, 25% de la humanidad es musulmán. Pero la figura exacta no existe, siempre está cambiando. Claro, lo que sí es que son muchísimos. Sí, sí. Realmente muchos. Y poco protagonismo tienen en lo que tiene que ver con las diferentes urbes o ciudades del mundo, ¿no? ¿Por qué no vemos muchos musulmanes en el quehacer cotidiano de la vida de los diferentes países? Sí, ahora en Europa, por ejemplo, la situación ha cambiado mucho. Por eso, por ejemplo, en Londres tenemos un alcalde que es musulmán, etcétera. Sí. Tenemos políticos en varios países, como en Canadá también. Pero mayormente, ¿no? Es una inmigración que recién ha llegado. Entonces es la primera, segunda generación de inmigrantes en estos países. Y están poquito a poquito llegando a los puestos, digamos, políticos o de la prensa, etcétera. Pero todavía hay muy poca gente en eso. Muy poco protagonismo. Muy protagonismo, exactamente. Creo que aquí en Latinoamérica casi no hay, o sea, no tenemos voz en este sentido. Pero yo también creo que aquí hay menos prejuicios en ese sentido. O sea, hay un entendimiento que está basado también en hechos reales, ¿no? En el mundo musulmán está metido en muchos problemas también, no hay duda en eso. También vemos atentados cada tanto y naturalmente una persona que no tiene alcance a conocer un musulmán o no ha viajado a un país musulmán, naturalmente va a tener algunos prejuicios o algunos pensamientos, ¿no? Malos, como ustedes dicen. Sí, claro. Y eso es natural. Ya entiendo eso, yo no culpo a nadie por esta razón, pero lo que creo que es importante para mí y personas como yo es mostrar al mundo que mira, eso es la situación que tenemos en esta parte del mundo, pero lo que dice la religión es otra cosa. O sea, el Corán, que es básicamente el libro sagrado, y el ejemplo del profeta Muhammad, muy diferente de los ejemplos que tenemos hoy. Entonces, para poder entender la situación, se puede también entender con la historia de cristianismo, por ejemplo, el mensaje de Jesús. Muchos dicen, ¿no? Es la paz, etcétera, tolerancia. Pero vemos también que los cristianos han hecho muchas cosas en su historia y nadie lo va a ignorar. Pero todos sabemos que eso es parte de una historia oscura, ¿no? No para decir, usted como judío seguramente sabe también que en Europa muchas veces hubo persecución a la comunidad judía. En España, Torquemada, por nombrar el
el mayor criminal, ¿no? de esa época, ¿no? Sí. Es cierto. Ahora, la gente se preguntará, ¿qué hace un musulmán frente a un judío? Sí, sí. A la gente le puede sonar raro. Sí, ¿Qué sí. hace un musulmán frente a un judío? Y es que aquí hay dos personas que tratan de llevar un mensaje, que son diferentes. Yo desde el lado de comunicador le tengo que preguntar si usted forma parte de una comunidad más políticamente correcta que la que vemos habitualmente en la prensa o en el mundo, que son mucho más radicales. Usted forma parte de una comunidad y me gustaría que cuente de qué se trata esta comunidad. Usted no es uruguayo. Sí, sí, claro. Yo soy originalmente de Pakistán. Mis padres emigraron a Canadá y en Canadá me formé como misionero religioso. Mi comunidad se llama la comunidad Ahmadía. 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 Y Ahmad es el nombre del profeta Muhammad. O sea, el profeta Muhammad tiene dos nombres, Muhammad y Ahmed. Mohamed, conocido en estas latitudes como Mahoma. Exactamente, Bien. exactamente. Nosotros preferimos llamarlo Muhammad. Creemos que los españoles, como los ingleses también, a veces tienen el costumbre de cambiar los nombres, pero Mahoma o Muhammad, ¿no? Pues es el nombre del fundador del Islam. Sí. Pero él también había profetizado que en los últimos tiempos habrá otros reformadores. Y creemos que un hombre que se llama Mirza Ghulam Ahmed es este reformador. Entonces, nuestra comunidad, en un sentido, se para... Perdón, ¿de quién está hablando? Mirza Ghulam Ahmed se llama él. ¿Él dónde nació? En la India. ¿En qué año nació? Nació en 1835. Y falleció. 1908. ¿Y él se decretó como el Mesías? Exactamente. Como la segunda venida de Jesús, digamos, o la segunda venida del Mesías. O sea que Perdón, el Islam, entonces, los musulmanes aceptan a Jesús como Mesías. Sí, pero una gran diferencia, nosotros no creemos que Mesías es un hijo de Dios. Como los judíos también entendemos que Mesías es sencillamente un profeta, pero será un líder para reformar la comunidad judía, y creemos que Jesús es la persona que cumplió esta tarea. Pero la diferencia es que no lo consideramos hijo de Dios. Sí, un profeta, no un hijo de Dios. Exactamente. Bien. Sí, sí. Entonces, en India nació el profeta que da nacimiento a esta comunidad de la que tú perteneces. Exactamente. Pero quiero destacar que nosotros creemos fuertemente en el profeta Mohammed como un profeta portador de ley. Eso es lo mismo si leemos el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de Moisés y las enseñanzas de Moisés. Él está muy claro que él no vino para destruir ni abrogar los profetas, ¿no? Asimismo, nosotros creemos que este hombre que vino hace 100 años atrás, él vino para reformar a los musulmanes, pero que el mismo Corán usamos los mismos rituales, ¿no? De ayunar, de rezar 5 veces al día, etcétera. Pues no hay una diferencia en eso. La única diferencia es realmente una diferencia de actitud y de entendimiento del Corán. En cuanto a diferencia de actitud, ¿está haciendo referencia a que ustedes son más tolerantes que el islámico o el musulmán que habitualmente conocemos? Yo diría que somos más apegados al Corán y el espíritu que da el Corán. Los otros musulmanes en general también son pacíficos. O sea, si ves la mayoría de los musulmanes, son personas normales, van a su trabajo, etcétera. No hacen ningún tipo de extremismo, digamos. Los extremistas son pocos, pero son los que más ruido hacen. Exactamente, hacen más ruidos, ¿no? No solamente hacen más ruido, sino que oscurecen todo el buen trabajo que pueden hacer los demás. Sí, no hay duda, no hay duda. Es realmente... ¿Qué tiene usted en la cabeza? No es una kipá. No, es un sombrero. O sea, eso se llama... no es un solideo como utiliza el Papa, no es una kipá como utilizamos en la religión judía, es un sombrero. Es un sombrero... Pero que tiene una particularidad, digamos, no es un sombrero común y corriente, ¿no? La práctica del profeta Mohammed era cubrir su cabeza. Sí. Y por eso los musulmanes también copian eso.
pero no es necesario para nosotros cubrirlo con la misma manera que él. O sea, él usaba un turbante, por ejemplo, y el turbante era muy útil en Arabia, especialmente en partes de desierto, cuando a veces hay que cubrir la cara para el polvo de la arena. Claro, la arena, etcétera. claro. Pero para nosotros no es necesario seguirlo en todos los aspectos culturales. O sea, él es nuestro profeta y lo queremos seguir en todo máximo, pero hay diferencias. Claro, hoy en día, por ejemplo, tenemos autos. En su tiempo hubo camellos y caballos, etcétera, ¿no? ¿En caballo se elevó al cielo? No, no. ¿Es así? No, no, digo que él... No, pero Sí. Mohamed, Sí, sí. como le gusta que le diga. Sí, 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 Mahoma gracias. para la gente, ¿no? Sí, sí. ¿Se elevó al cielo en caballo? Hay una visión que tuvo el santo profeta Muhammad. Esta visión él tuvo en la Meca, y en la narración mismo está escrito que era un sueño, porque al fin dice que se despertó. Pero algunos musulmanes lo toman literalmente, ¿no? Y piensan que el profeta Muhammad subió sobre un caballo y fue hasta el cielo, fue hasta el Jerusalén. No, hace una mezcla de que son realmente dos visiones diferentes. Uno es que cuando él sube al cielo, y ahí recibe la revelación que debe orar 5 veces al día los musulmanes. Y el otro es que él va hacia Jerusalén, donde hace una oración, y atrás de él hay todos los profetas de diferentes países y naciones. Entonces, esta visión creemos que cumplió cuando él migró de la Meca a Medina, y donde gente de diferentes naciones unió en su religión. Hubo, por ejemplo, romanos, hubo griegos, ¿no? Hubo judíos, también hubo diferentes personas de diferentes naciones, y eso era una visión que ya cumplió hace mucho tiempo. Pero usted tal vez está refiriendo a la interpretación literal que hacen algunos musulmanes, y por eso también creen que el profeta Muhammad había realmente ido a Jerusalén. No, pero eso no es la realidad. Hablando de Mahoma o de Mohamed, Sí, en sí. realidad, Sí, sí. el gran problema que trae el profeta Mohamed es su descendencia, ¿no? Ahí es cuando se separan sunitas y chiitas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan importante la descendencia de Mohamed? Es algo tal vez emocional, ¿no? En este sentido, que en el mundo musulmán hay una minoría que se llama chiitas, ¿no? Que celebran la familia del profeta Muhammad. Y no hay duda que para nosotros, cuando amamos a alguien, también amamos todas las personas que pertenecen, ¿no? a esta persona o su familia, aunque sean buenas personas o no, pero tenemos un cariño hacia ellos. Sí. Ellos lo llevan un poquito demasiado lejos en ese sentido. O sea, la gran mayoría de los musulmanes, yo diría 90% de los musulmanes que son sunitas, no consideramos que la familia o la descendencia del profeta Muhammad es necesariamente algún tipo de liderazgo para nosotros, ¿no? Creemos que fueron buenas personas en las primeras generaciones especialmente, pero también hay descendientes del profeta Muhammad que han convertido al cristianismo, así que obviamente cada persona es libre de hacer, ¿no? como quiere, no es que podemos decir que porque esta persona es descendiente de alguien va Pero a ser... hoy el relacionamiento entre chiitas y sunitas Sí, sí. es ¿cómo es? ¿Siguen peleando? ¿Siguen siendo dos alas enfrentadas? No creo que es así. A veces se pinta así en las noticias, y también los académicos en diferentes países occidentales pintan la cosa así. Es una manera muy sencilla de decir cosas, pero es mucho más complicado que eso. Por ejemplo, recientemente cuando Estados Unidos había hecho su invasión a Irak, ¿no? Hubo una minoría chiita que ellos ayudaron a ellos a llegar en poder, ¿no? Pues tuvimos un primer ministro de Irak que era chiita, y por mucho tiempo estaba también él enojando al pueblo sunita, ¿no? Y por eso, de este vacío también nació el ISIS y todos esos problemas.
pues no hay duda que hay algún tipo de enemistad a veces, ¿no? Entre diferentes grupos de religiones, ¿no? Denominaciones, sectas o lo que podemos llamar. Y lastimosamente en el mundo musulmán también existe eso. Y lo que es interesante es que el Corán mismo menciona que no sean divididos en grupos y después pelean entre ustedes, ¿no? O sea, el Corán habla de este tema y que será como un tipo castigo. Pues vemos que también en el mundo musulmán la división que tiene, tener división es una cosa, ¿no? Pero después pelear, matar uno al otro es una lástima. Entre hermanos, además. Exactamente, sí, existe eso. Porque no consideran uno al otro hermano, lo consideran fuera de la religión, como algo diferente. Usted es imán. Sí. Cuéntenos qué significa ser un imán. En realidad, en el Islam no hay un tipo clérigo. Por eso no hay un cura, un párroco, no hay un rabino. La figura del imán es la que vendría a emparentarse a esas figuras religiosas. Sí, hay una palabra en el Corán, se usa ribiyun, que es como rabino, ¿no? Y nosotros en mi comunidad decimos murabbi, o sea, mi título en mi comunidad es murabbi. Murabbi significa alguien que enseña, alguien que como ayuda a la evolución de otras personas. Y otra palabra que usamos es muballigh. Muballigh significa alguien que da el mensaje al otro, es decir, predica el mensaje. Pues esos son los dos realmente, o sea, nombres más, yo diría, adecuados, correctos. Pero en el mundo musulmán se usa también, por ejemplo, sheikh. Sheikh significa como jeque, ¿no? Claro, el sheikh. Sí, el Sharm el Sheikh. Sí. Es una zona de Egipto, ¿no? Sí, sí. Sharm el Sheikh. Y sheikh significa hombre viejo. Pues se ha cambiado poco a poco como un sabio. Y pues a veces la gente usa eso. Imam significa sencillamente alguien que lidera la oración. Y usted lidera la comunidad Ahmadía en Montevideo, en Uruguay. Sí, y es el imán de la comunidad Ahmadía. Ahmadía en Uruguay, sí, sí. Pues tenemos un imam también que es imam de toda la comunidad Ahmadía, que vive en este momento en Londres, por una persecución que tenemos en Pakistán. Originalmente era el de Pakistán. Pero tuvimos que dejar esta parte del mundo por la... ¿Por qué la Liga Musulmana persigue a la comunidad Ahmadía, que también es musulmana, es islámica? Sí, ¿Por qué? Exactamente. Cuando la religión vuelve como un tipo de negocio, ¿no? Los eruditos consideran sus fieles como si fueran su territorio. Como un país que tiene un territorio, tiene que defender su territorio. Entonces, naturalmente, en nuestra comunidad, que era nueva, la interpretación del Corán, etcétera, hacía sentido para la gente. La gente empezaron a convertir a este grupo. Entonces, ellos sintieron una amenaza, digamos, a su persona, a su vida, a su religión, lo que sea. Y por esta razón decidieron, primero, bueno, tuvimos muchos debates con otros musulmanes, pero entendieron que eso no es la manera correcta para ellos, porque no podían ganar los debates. Sinceramente, ellos hasta hoy confiesan que nosotros ganamos todos los debates con ellos. Ustedes como comunidad Ahmadía musulmana tienen un proverbio que es como su bandera. ¿Cuál es ese proverbio? ¿Cuál es el mensaje que predican como el mensaje más importante? El mensaje más importante para nosotros es que no hay nadie que merece ser adorado excepto Dios o excepto Alá, y que Muhammad es su mensajero. Después también compartimos algo que es amor para todos. Tal vez usted está hablando de eso. Amor para todos, odio para nadie. Eso nuestro jalifa, el tercer jalifa, o sea, el líder de nuestra comunidad, cuando estaba abriendo una mezquita en España, después 500 años de no tener mezquita, ¿no?, en España, y entonces él habló de este tema. Y la idea atrás de eso es que creo que hay muchas religiones que cuando uno ama a Dios, también tiene que amar a toda su creación, ¿no? Hasta los malos. Hay que también amarlo, ¿no? Pero no amar el pecado, no amar el vicio o las malas cosas, ¿no?, que hacen gente, pero amarlo en un sentido general, que es igual para todos, sea una persona de otra religión, o un ateo, un agnóstico, o sea un homosexual o heterosexual, o lo que sea, ¿no? Eso no importa. Claro, pero el islámico común, el islámico tradicional, el islámico que todo el mundo conoce, que son la mayoría, detesta todo este tipo de cosas y no le gusta, no sé si detestar es la palabra correcta, pero me parece que está bien, no le gusta que alguien musulmán venga con un mensaje mucho más amable, ¿no?
¿Es eso lo que pasó? ¿Por eso los echaron de Pakistán? No, yo creo que ellos lo hicieron por celos, o sea, por enemistad personal, porque vieron que esta gente están... no es porque ellos mismos no piensen así, ¿no? En el occidente sí es más aceptable este mensaje, pero en el mundo musulmán ellos no dan ningún punto, digamos, a esto, que nosotros somos más tolerantes, ¿no? Ellos piensan que ser no tolerante o tolerante no tiene nada que ver con la verdad. Pero tú, como imán de la comunidad ahmadía, sí. ¿Sentís que como musulmán sos más tolerante que la mayoría de los musulmanes? Sí, yo diría sí. La mayoría de los musulmanes no estarían sentados aquí frente a mí, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a ver, es posible. Sí, es sí. como un ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, yo conozco aquí el sheikh de centro egipcio. Sí. Es bastante abierto. Usted puede hablar. Creo que hace poco él estaba con el rabino Dolinsky en una cena en no sé dónde estaban, pero estaban festejando el Ramadán y Pesaj. O sea que el mundo musulmán también ha sido bastante abierto, ¿no? Y si usted también estudia la historia entre los judíos y musulmanes, antes de la creación de Israel y este problema que tenemos ahora en Medio Oriente, los musulmanes y los judíos en general, no digo que nunca hubo persecución, seguramente hubo, pero en general vivieron mucho más mejor, digamos, que, por ejemplo, entre los judíos y cristianos, ¿no? Los científicos judíos podían libremente practicar su ciencia, etcétera, en España y Andalucía, y en muchas partes del Medio Oriente vivieron en paz hasta recién. Perdón, sí. Muchos viven en paz. Sí, sí. Muchos viven en paz hoy día. Sí, sí. Por ejemplo, no podemos dejar de reconocer que los acuerdos de Abraham, que son nuevos. Cuando hablo de los acuerdos de Abraham, estoy hablando de la paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Sí, sí. Hay paz con muchos países árabes. Sí, sí, no hay duda. Marruecos, por ejemplo. Marruecos, sí, claro sí. que sí. Son países que hoy se abren al mundo de una manera que no se abrían antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para que la gente le quede claro entre ser árabe y ser musulmán? Esa es muy buena pregunta porque hay mucho malentendimiento acerca de eso. Pues hay árabes que son árabes judíos, hay árabes cristianos y obviamente hay árabes musulmanes. Ser árabe es solo ser descendiente de Ismael, o ser descendiente de un pueblo que específicamente se conoce a sí mismo como árabe. Ellos pueden ser de cualquier religión. Lo que pasa es que el profeta Muhammad era un árabe, por eso él, cuando empezó su mensaje, la mayoría de la gente que siguieron a él fueron árabes. El Corán está en árabe, sus dichos están en árabe. Por eso la religión islámica tiene una relación con este idioma, pero casi 80% de los musulmanes en el mundo son no árabes, es decir, son de otras naciones. Indonesia, por ejemplo, es el país más población musulmana en el mundo. Después en Pakistán, India. Ya que habla, perdón que le corte, pero que habla de Indonesia, Indonesia iba a ser el anfitrión del Mundial de la Sub-20 en el fútbol. Ok. ¿Sabía? ¿Estaba enterado? No, pero no sabía eso. Sí. Bien, Indonesia se había postulado como país anfitrión para recibir el Mundial Sub-20 de fútbol. ¿Y quién clasificó? ¿Quién? ¿Israel? Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué dijo Indonesia? Ese país no entra acá a jugar. E Irak dice, no hagamos el sorteo porque nosotros no jugamos contra Israel. Ok. Y terminaron sacándole a Indonesia el Mundial. Claro. La FIFA terminó sacándole a Indonesia el Mundial por estas actitudes. Claro. ¿Usted qué opina ante estas actitudes? Sí, yo creo que es algo muy retrocedido, o sea, es muy malo eso. Yo creo que el deporte no debe tener nada que ver con, por ejemplo, la política o la religión, etcétera. Creo que son cosas aparte y no debemos nunca mezclarlos. Además, es una oportunidad de hacer amistad, ¿no? O sea, es una oportunidad de, como ser anfitrión, invitar el equipo de Israel que va a venir a conocer la cultura musulmana ahí y obviamente es una manera de acercar. Entonces me parece que
perdieron una gran oportunidad de hacer nuevos amigos, y eso es algo lastimosamente. Yo creo que ellos tienen la idea de boicotear, ¿no? Pero boicotear no es realmente la manera progresiva, y no está en el Islam tampoco. O sea, hasta mi conocimiento no se puede boicotear, ¿no? El profeta Mohammed fue boicoteado, o sea, la gente, los árabes idólatras, ¿no? de su pueblo, no querían vender y comprar de él, o sea, lo dejaron en una valle por casi 3 años, y en este momento también falleció su esposa Khadija. Pues falleció su tío, ¿no? Que era muy cerca de él, por este boicoteo, o sea, porque tenían que vivir de cosas que no podían comprar, las cosas normales. Y ya que estamos hablando de fútbol y de mundial, ¿qué le pareció el mundial en Qatar? Lo que se ha visto es una imagen cultural que tiene que ver con el mundo musulmán, ¿o fue una lavada de imagen hacia el mundo? Creo que, o sea, de los valores islámicos, algo bueno pasó en el sentido, o sea, empiezo con lo bueno, ¿no? Que hubo mucho, era un mundial pacífico, en el sentido que no hubo, por ejemplo, mucho alcohol, etcétera, cosas de esta naturaleza, o peleas. Pero por otro lado, el Islam, lo que enseña, o sea, lo que dice el Corán, es que la extravaganza de gastar demasiado dinero en cosas que en realidad no se debe, es algo de Satanás, dice el Corán, ¿no? Y también se puede entender eso, que cuando hay gente sufriendo con hambre, entonces tirar plata así por otra cosa muestra que no tienen realmente este amor con Dios, porque tendría un amor con su creación también. Pues eso es un aspecto que inmediatamente entendemos que el dinero que ellos gastaron, por ejemplo, para sobornar a FIFA, o para también construir estos estadios muy grandes que nunca tal vez van a usar, no sé, me parece una pérdida de dinero para un país árabe que quería tal vez mejorar su imagen, o no sé, pero para mí no funcionó. ¿No? Porque además de eso, descubrimos... ¿Siente que no representó la cultura musulmana? Me siento que lo que hicieron al fin es que para construir esos lugares, ¿no? Invitaron muchos trabajadores de partes del mundo musulmán y también hindú, etcétera, de Pakistán, India, Nepal, y no trataron bien a los trabajadores. Entonces, toda la imagen que hicieron también destruyeron con sus propias manos. O sea que al fin queda como cero, ¿no? Un poquito como la guerra de señor Bush, ¿no? Que fue al Irak, pero después vino el Katrina, ¿no? El huracán, no sé cómo se dice, the hurricane. El huracán Katrina. Perdón, el huracán Katrina, y llevó, o sea, toda la ganancia que podrían haber hecho. Pues gente que hacen con una mala intención las cosas, al fin siempre llegan al cero. O sea, es lo que he visto. Es lo que también creo que pasó con la Mundial. O sea, la Mundial quedó bien en un sentido, pero ahora todos sabemos que los árabes no son buenos empleadores, ¿no? Entonces, eso en un momento muestra que hay algún tipo de corrupción, ¿no? Digamos, además vino el rey de Arabia Saudita, que todos conocemos qué tipo de persona es. No, por ejemplo, ¿qué tipo de persona es? Creo que sabemos muy bien que es un tipo dictador, ¿no? Que no tiene respeto por los derechos humanos. Yo sé que él ha hecho algunos cambios en su país, pero también matar a un periodista así en su embajada es realmente algo muy triste. O sea, una embajada es un lugar de seguridad, es una confianza que una persona entra en la embajada, es como entrar en su país. Entonces, o sea, totalmente destruir la confianza es algo que no está, o sea, parte de nuestra religión islámica. El Corán, por ejemplo, menciona que cuando los idólatras quieren escuchar el Corán, que los puedes invitar y después dejarlos en su lugar de seguridad. O sea, en esta interpretación o en estos versículos del Corán, que está en capítulo 9, está hablando de los incrédulos o los idólatras que estamos en guerra con. Si ellos quieren escuchar el Corán, lo debemos escuchar el Corán, después dejarlos en su lugar de seguridad. O sea que el Islam enseña este tipo de confianza. Entonces, si viene un periodista para hacer una cosa suya, ¿no? Un trámite, y lo dejan
muerto en su embajada. O sea, es una gran violación de una confianza. Pues eso muestra realmente que aunque hay el pensamiento que el poder es lo correcto, no que lo correcto es el poder, ¿no? Entonces, eso para mí todavía muestra, y no soy el único, yo creo que la mayoría de los musulmanes piensan así. Todos los musulmanes sunitas, chiitas que tengo, también creen que todos los políticos del mundo musulmán son corruptos. O sea, eso no es un sentimiento mío, es un sentimiento común en todo el mundo musulmán. Se cree eso, que tenemos corruptos en nuestros gobiernos. Y dentro de esa corrupción también está la de financiar el terrorismo. ¿Cómo viven los musulmanes, así como quieren levantar la voz para que no haya más dictadores o gente corrupta en el poder? ¿Cómo podemos terminar, me incluyo porque yo también quiero terminar con el terrorismo, cómo podemos terminar con ese financiamiento del terrorismo por parte de determinados países que están asociados al mundo musulmán? Bueno, hay que, por ejemplo, poner un poquito de presión, ¿no? Los países que son muy aliados con Arabia Saudita, por ejemplo, o con Irán, en este caso Estados Unidos tiene una posición muy elevada con Arabia Saudita y pueden poner presión. El problema es que ellos tampoco tienen la intención de terminar el terrorismo, porque también ayuda a sus propósitos, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo? Por ejemplo, ellos quieren que haya un tipo de desorden en el Medio Oriente. Sí. Y este desorden ayuda mucho cuando hay inestabilidad. Entonces Estados Unidos también puede apoyar un grupo al otro, puede vender más armas, pueden tener su influencia en la zona, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo que nada tiene que ver con la espiritualidad de las religiones. Sí, sí, exactamente. ¿No? Sí. Porque las religiones comenzaron y la gran finalidad es la espiritualidad, la fe. La religión musulmana islámica es la menor de todas, ¿no? Es la más chica, la tercera. Sí. Primero fue el judaísmo, después el cristianismo. ¿Cómo surge la religión? Bueno, la religión surgió en Arabia en el siglo VII. Los árabes eran básicamente paganos, o podemos decir idólatras. Ellos creían en un dios, y este dios se llama Alá. Pero creían también... ¿Quién es Alá, por ejemplo? Alá es el dios, el creador o sea, es el mismo dios. ¿Es el mismo que los judíos y los cristianos? ¿Dios para todos es uno? Es igual. Le llamamos diferente. Sí. En el Corán menciona que Alá es el mismo Dios que los judíos adoran en la sinagoga, en los cristianos en sus iglesias, etcétera. Pues 100% es el mismo Dios. Solo que tenemos diferentes conceptos, tal vez. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sí. ¿No? ¿Qué es lo que dije? Alá es el grandísimo. Es la frase más respetuosa, la frase más profunda de la religión islámica. ¿La religión musulmana? No, hay otras frases también, pero es una frase importante. O sea, Allahu Akbar significa que Dios es el más importante para mí, es el más grande que mi madre, mi padre, más grande que mi país, mi comida, mi bebida, mi vida, ¿no? O sea, Alá es el... y también nos enseña que siempre podemos progresar hacia Dios, porque Dios es adelante siempre y es más grande. Abro un paréntesis para que después continúes. Sí. Lo penoso, lo lastimoso, lo triste es que uno escucha en las noticias que Allahu Akbar es lo último que dice un terrorista que se inmola y explota su cinturón o su bomba, como si eso fuera a acercarte a Dios, ¿no? Sí, es una lástima. Hay muchos que creo que son enfermos, que hacen este tipo de cosas, enfermos psicológicamente. Y también hay personas que tienen una inclinación hacia actividades criminales. Por ejemplo, en Francia, todos los que hicieron el terrorismo ahí en este concierto, ¿no? Hace muchos años atrás, pero mataron a muchas personas. Ellos todos fueron criminales menores, o sea, personas que habían hecho robos, etcétera. Y por alguna razón decidieron, ¿no?, hacerse más religioso, pero llevaban su criminalidad en la religión, es decir, que tenían una inclinación hacia la criminalidad, y a veces
eso pasa, yo he visto con mis propios ojos, viví en Canadá y estuve amigo con un grupo de personas que después fueron encarcelados por terrorismo, o sea, porque tenían el plan, según, bueno, las noticias, querían matar al primer ministro de Canadá. Ellos iban todos a la misma escuela secundaria, ¿no? Y yo recuerdo que una persona entre ellos era muy carismático, o sea, era un tipo líder, un tipo, ¿no?, buena persona en ese sentido. Y me imagino que Osama Bin Laden y estas otras personas también son personas así, que te dan un tipo de imagen de un liderazgo, claro, de amabilidad, etcétera. Líderes, pero líderes negativos al final, negativos, ¿no? Claro. Exactamente. Ellos usan, por ejemplo, personas marginadas, personas que tal vez no pertenecen a ningún grupo, etcétera. Y además de eso, estas personas que son ignorantes, a veces cuando escuchan a ellos, no tienen tiempo para leer el Corán ni estudiar, etcétera, piensan que es algo muy lejos de nosotros. Ellos escuchan a estos líderes y estos líderes convierten básicamente en su dioses o en el Corán para ellos. Entonces, cuando ellos dicen que tenemos que hacer eso, ellos dicen, bueno, vamos a hacerlo, o sea, sin mucho más cuestionamiento. Y es triste porque realmente deben cuestionar, ¿no? Hacer cualquier cosa, deben cuestionar por qué estoy haciendo. Eso parte del Corán, es una enseñanza del profeta Muhammad, porque conocemos que el suicidio es prohibido en todas las religiones, sí, ¿no?, de las 3 religiones por lo menos, y no se puede hacer. O sea, es una cosa muy rara. Yo creo que el mundo musulmán usan estas imágenes también de partes, por ejemplo, en la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Es algo que aquí no llegó tanto imágenes, pero en el Medio Oriente, en la televisión, estaba todos los días soldados americanos matando a mujeres, haciendo cosas raras, por ejemplo, en la cárcel de Abu Ghraib. Usted seguramente recuerda todo lo que pasó. Entonces la gente mira en eso y hay un odio, ¿no? Naturalmente, claro, surge un odio, y cuando escuchan un predicador diciendo que, mira, nosotros debemos responder con violencia, ellos también están atacándonos, nosotros tenemos el derecho de responder. Entonces los jóvenes a veces, que son ignorantes, siguen eso, pero igual son una minoría, o sea, muy pequeña, pero como usted dijo, hacen más ruido. Y más daño. Y más daño. ¿Dónde estaba el 11 de septiembre? Que explotaron las Torres Gemelas. ¿Dónde estaba usted, Yusuf? Yo estaba en escuela, estaba ¿En Canadá? En Canadá, sí, sí. Y creo que cuando salimos por no sé si se llama recreo, lo que sea, sí, la pausa, ¿no? Recreo. Entonces, en este momento escuchamos la noticia, pero bueno, en el principio dijeron 20,000 personas fallecieron, algo, no pensamos que era una broma, ¿no? Pero después recuerdo mi profesor de historia nos contó que algo pasó, y bueno, yo me quedé en casa el día siguiente porque pensé que habrá alguna reacción, ¿no? Pero ¿su familia tenía miedo? Mi familia no, sorprendentemente yo era el único apegado a la televisión para ver qué pasa. Mi familia fue todos a su escuela, a sus trabajos, pero yo me quedé en casa un día más y después seguí, porque Canadá es otro mundo. Canadá es como un país muy globalizado, es un país donde hay multicultural. Gente multicultural, eso es la palabra, sí. Sí. Usted como imán de la comunidad Ahmadía de Uruguay, pero como musulmán, lo vemos por la calle con el... ¿Es un turbante? No, es un sombrero, ¿no? Es un sombrero. Es un sombrero. Sí, sí. La gente acostumbra a ver a un musulmán con turbante, ¿no? Sí, sí. ¿Lo miran? ¿Usted siente que lo miran raro? No, miran con curiosidad. Algo que es muy extraño. Yo también he vivido en Suecia. Y en Suecia se siente el racismo, o sea, no hay que tener una experiencia. ¿El racismo? El racismo, y sí. yo creo que no es solo Suecia, es mucho parte de Europa. En Canadá, por ejemplo, no hay casi nada, es tan normal ver gente con diferentes ropas, ¿no? Exacto. Pero aquí en Uruguay lo que siento es que no hay racismo, por la gracia de Dios. Realmente los uruguayos tienen esta diferencia, en cambio de Europa, por ejemplo. Hay un respeto. Hay un respeto, pero hay curiosidad. O sea, la gente mira, sí, claro, pero no con malas intenciones, digamos, o con algún tipo de odio. ¿Lo frenan mucho en el aeropuerto?
Sí. Bueno, no todos los tiempos. Aquí en Uruguay por lo menos no. O sea, cuando llego a Carrasco, gracias, es muy bueno. Y no solo yo, todos mis amigos que vienen de otros países para visitar, siempre me dicen que fue muy rápido llegar a Uruguay. Y en un momento aterrizamos y salimos. O sea, eso es algo espectacular, ¿no? Pero he tenido experiencias, por ejemplo... Una vez estuve en Ecuador, también por esta misma misión, viví ahí 2 años y medio, y estuve regresando a Toronto, a Canadá, y tuve que hacer una escala en Miami. Y en Miami usted conoce, hay que, bueno, ahí me hicieron esperar casi 7 horas, buscaron todas mis maletas 2-3 veces y también yo tenía por ejemplo, un diario, ¿no? Diario se llama, donde escribo todo lo que hago, ¿no? Mis pensamientos. Y ellos empezaron a leer y yo dije, no, eso es privado, eso no es... Y ellos dijeron, no, tú no tienes ningún derecho en nuestro país. Y dije, bueno, ok. Entonces, tenía esta experiencia, pero yo creo que estoy agradecido tenerlo también porque... no, las cosas injustas son injustas. Son injustas, son sí, injustas, claro. O sea, sí. Pero ellos tienen derecho, es verdad que tienen derecho de sospechar y de buscar. Pero ¿no le cansa que lo señalen a todos como si fueran todos terroristas? ¿No cansa eso? ¿No, a veces no sí. Siente como que Sí. basta, por favor? O sea, no somos todos terroristas. Sí, le comento más que en el principio, después 11 de septiembre, cada vez que yo viajaba, cuando usted va a dar el maletín, ¿no? La maletín, ¿no? Valija a las personas, ellos siempre tenían que llamar y no sé quién llamaba, pero creo que preguntaban sobre el no-fly list, ¿no? Si esta persona está en la lista o no. Eso me pasó por muchos años en el principio. Después dejaron hacer, ahora no pasa eso, pero... ¿Y siente que la misma gente que va a viajar se corre de usted? No. ¿Por Después, algún miedo? No, gracias a Dios nunca me ha pasado después. Bien. Eso no. Sí. Creo que también no voy con el sombrero, no en el avión, porque yo sé que eso puede, ¿no? llamar atención, entonces pongo un poco de gel y voy como una persona normal, ¿no? Bueno, persona normal es con el sombrero igual. Igual. Sí. No se autoflagele, le pido por favor. Okay, sí. ¿Es difícil integrarse en una sociedad para los musulmanes? ¿Integrarse en una sociedad musulmana? No, como musulmán. Como musulmán. ¿Es difícil integrarse en una sociedad, sea la uruguaya o la de cualquier país? Creo que no es difícil, aunque diría yo que tengo pocos amigos. Eso es tal vez algo más personal. Yo debo tal vez salir más, hacer más amigos, etcétera. Pero he visto que Uruguay también es... muy interno, o sea, hay amigos de la infancia, ¿no? que continúan, y es a veces difícil romper digamos, entrar el círculo nuevo, pero aparte de eso no es nada difícil, o sea, usted como judío también sabe, por ejemplo, hay panceta y jamón en todos lados, ¿no? Entonces, o sea, hay que como, ¿no? Y también si hay un brindis o algo, bueno, esas son las limitaciones, ¿no? De cada religión tiene, y para nosotros, obviamente, cuesta un poquito, pero en general no es nada difícil. Hay lastimosamente personas que son muy extremistas en la religión, las mujeres que por ejemplo cubren toda la cara y hasta de los eso ojos. Vamos a hablar luego de la pausa. De la religión en sí, de las comidas. No comen sexo, no comen cerdo. Sí. El sexo también está visto de una manera muy particular. No toman alcohol. No tomamos alcohol, sí. Por eso le servimos agua. Nos vamos a la pausa. Estamos con Yusuf Khan. Un imán. Un imán también para escucharlo. ¿Sabes lo que es un imán? Sí. Claro. De la comunidad ahmadía musulmana en Uruguay. Tratando de aprender un poco sobre las religiones. Vamos a tratar de meternos en el Corán luego de la pausa. Tratar de meternos en la religión, de las cosas que tienen permitidas, prohibidas, y de cómo tratan a la mujer, porque la gente cree cosas que quizás algo de razón tienen, pero no todo, y no siempre. Luego de la pausa, Habibi. ¿Qué dije? Mi querido. Mi querido. Claro. Sí. 19 minutos, 20 minutos van de las 18. Estamos con Yusuf Khan.
¿Khan está bien? Sí, sí. ¿O Kahan? Es Han. Han, me gusta. Sí. ¿Cómo usamos los judíos y los musulmanes la J, no? Sí, sí. Habibi. Sí, sí. Eso. Youssef Han Sí. es imán de la comunidad Ahmadía musulmana en Uruguay. Nació en Pakistán, se fue para Canadá. ¿Está casado? Sí, sí, estoy casado, tengo 2 hijos pequeños y el último nacido aquí. En ¿Su Uruguay. señora es musulmana? Mi esposa es musulmana, ella también es de Pakistán o sea, originalmente y también vivió toda su vida allá. Y en la religión musulmana se presentan las familias para que te cases con determinada chica o son más occidentales que podés conocer a una chica en algún lugar, no te digo en un boliche porque no toman alcohol. No, claro, sí. ¿Hay boliches? Ay, no bailan, no salen a bailar. He visto que hay algunos tipo boliches, pero creo que son lugares privados, Sí. o sea, no se hace abiertamente. ¿Cómo se conoció con su esposa? ¿Se la presentaron de otra familia? Sí, sencillamente mi madre fue conmigo a Pakistán. Y yo fui porque como misionero tuve un tipo curso que tenía que terminar ahí de 3 meses. Sí. Y mi madre aprovechó en este momento de ir para buscarme una esposa. Entonces, bueno. Con el visto bueno de la madre, nada puede salir mal. Bueno, No, eso es lo claro. que sí, sí. Entonces ella vino conmigo, empezó a buscar, especialmente en la misma vecinidad donde ella vivía antes también cuando era joven. Y encontró una familia. Ella me dijo que me gusta esta chica, me gusta esta mujer. Y dije, bueno, ok, entonces hicimos una reunión tal vez de 10 minutos, ¿no? Ante toda la familia, ¿no? Sí. Y pude hablar un poquito con ella y mi madre me dio la señal de aprobación. Me dijo que si la muchacha ríe, etcétera, eso es bueno. Entonces a mí me gusta, entonces dije, ok. Y yo también poniendo mi confianza en el juicio de mi madre, digamos, acepté. Yo sé que parece muy extraño, realmente era extraño porque no sabía cómo terminaría. Realmente es como una lotería en un sentido, ¿no? Porque... Bueno, es para todos en la vida, es Bueno, una lotería. es así, es así. La verdad es una lotería, algunos Sí, sí. pierden, otros ganan. Sí, Sí. sí. Y terminaron conociéndose. Y 10 días después nos casamos. Y ¿Cómo 10 días después se casaron? sí, realmente fue así. Bueno, por un lado, porque Sí. era apurado también yo, que tenía que regresar. Ajá. Y entonces no tuvimos mucho tiempo de noviazgo. O sea, eso fue la única reunión que tuvimos y el próximo era el matrimonio, el casamiento. Sí. Y después ella llegó a mi casa, que yo tenía mi abuelo vivía en Pakistán antes, no tenía su casa, entonces Sí. quedamos ahí por 2 meses y después volví a Ecuador para trabajar y ella quedó en Pakistán por un tiempo. Cuando llegué aquí a Uruguay, ella también pudo venir porque Uruguay tiene una embajada en Pakistán, tiene un consulado, no una embajada, pero en Sí. Ecuador, o sea, no tenía su embajada en Pakistán, tenía en la India, que es imposible para un pakistaní viajar por el problema que tienen estos 2 países. Y entonces es un matrimonio arreglado. Y generalmente creo que la religión apoya al matrimonio arreglado porque Sí. la idea en el Islam, como también en judaísmo y cristianismo, ¿no? Es no tener relaciones sexuales o íntimas fuera del matrimonio, tampoco antes del matrimonio. Entonces la idea es que cuando llegamos a una edad donde podemos tener estas relaciones o somos maduros suficientemente para estar casados, entonces empezamos a buscar una pareja en esta manera. Entonces, obviamente no es que pasa así en el mundo musulmán, porque como hablamos hay muchísimos musulmanes en el mundo y Sí. hay un matiz diferente en cada país. Los turcos, por ejemplo, ustedes han visto, ¿no? Son muy occidentalizados, o sea, ellos van a citas, etcétera, y Marruecos también. Hay países que son más abiertos, menos abiertos. Por ejemplo, los países norteafricanos fueron colonizados por los franceses, tienen una cultura mezclada del Islam, de Francia, etcétera. Entonces, es muy diferente en cada lugar. Pero yo creo estrictamente islámico es eso, de no tener relaciones antes del matrimonio y hacer un buen juicio, ¿no? Y esperar lo mejor y casarse, ¿no?
Ahora, siguen casados. ¿Está mal visto dentro de la religión musulmana separarse? No, eso es algo diferente y creo que es algo similar con el judaísmo, pero es diferente de los cristianos porque Jesús había prohibido el divorcio, pero en el Islam se permite el divorcio, pero el profeta Mohammed dijo que es lo más odiable entre las cosas permitidas, es decir, está permitido, pero no se le debe lanzar en el divorcio, no se debe tomar todos los recursos, digamos, todas las maneras de cuidar el matrimonio, pero si no puede al fin, entonces el divorcio si no hay más remedio está bien, sí, pero utilizar todas las estrategias para salvar el matrimonio. Sería algo así. Sí. O sea, y existe el divorcio. Existe, está permitido. Sí. ¿Te hubiera gustado conocer a tu esposa de otra manera? ¿O entendés que está bien así y que forma parte de tus ancestros y de tu religión y de tu fe? Sí, yo he pensado en esta pregunta también. Creo que es la mejor manera para mí, por lo menos, porque siento que usted ha escuchado, por ejemplo, hay una historia de un ejército que cruza un puente, después queman el puente para que no puedan regresar, ¿no? Entonces, una vez que las puentes están quemadas, se hace otro tipo de justificación en su mente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día lo que vemos mucho entre las parejas es que si hay una pequeña, ¿no?, diferencia o un poco tolerancia, vemos que la gente rompe las relaciones por rápidamente. Rápidamente. Yo creo que el matrimonio ayuda en ese sentido, que sin conocer todos los buenos hábitos o malos hábitos de la otra persona, te ayuda a justificar esta persona que, bueno, tiene estas malas cosas, pero por lo menos tiene estas buenas y yo no puedo fácilmente salir de matrimonio. Entonces, te ayuda a mejorar, o sea, te ayuda a progresar en esta relación. Porque, digamos, la verdad es que siempre habrá una persona mejor para nosotros, ¿no? Hay 7 billones, ¿no? 7.000 millones de personas en el mundo y uno no se enamora una vez sola. Sí, claro. Claro, no hay una persona para uno. Si nos ponemos a buscar o a encontrar, nos podemos enamorar 7.000 millones de veces. Bueno, no tanto tal vez. Está bien la mitad. Pero sí, por lo menos sí. Es posible que hay otras personas mejores, ¿no? Pero una vez que uno está casado, ya están muertos todos los demás, todas las demás mujeres para nosotros. Quemamos hombres, todos los puentes. Sí, exactamente. Sí. Y tenés 2 hijos. ¿Qué edades tienen? Mi hijo tiene 7 años y el otro tiene 2 años. El menor nació en Uruguay. Sí, exactamente. Sí. ¿Los niños son circuncidados así también como en la religión judía? Exactamente. Como usted sabe, yo soy muy amigo de Max Codet, el rabino. El rabino de la comunidad aquí. Sí, y cuando nació mi hijo también yo le pedí un favor de avisarme si él conoce a algún médico judío que puede hacer digamos... La circuncisión. La circuncisión, sí. El Brit Milá. Sí, sí. ¿Cómo se dice en árabe? ¿Tiene alguna terminología? Sí, tiene seguramente. O sea, nosotros en urdu decimos khatna. Khatna es la palabra. No sé cómo será exactamente en árabe, pero en urdu es khatna. En urdu. Sí, sí. Y es la práctica del profeta Mohammed y también todos los, digamos, árabes antes del Islam. No existía esta práctica. Y en el Islam nosotros también lo hacemos. O sea que así como los judíos nos circuncidamos, también los musulmanes. Exactamente, sí. Ajá. Y usted le pidió al rabino que le recomiende un médico judío. Sí, exactamente. Que sabía cómo hacer lo que tiene la práctica. Claro. Y entonces me recomendó un doctor, Pikovsky, creo que se llama. Sí. Y bueno, él vino a mi casa y hicimos todo lo necesario. Y pues tenemos eso también en común en nuestras comunidades y también estoy agradecido al rabino por ayudarme en eso. Pero esto es una muestra de amor, ¿no? Sí, también es una muestra de respeto entre 2 religiones, ¿no? Claro, usted entregó a su hijo a un médico judío para que hagan uno de los ritos sagrados más importantes del islamismo, que es la circuncisión. Sí. Es genial. Sí. La gente no puede creer esto que está escuchando, capaz. Sí, pero en la historia islámica es muy común que
muchos de los sultanes, los líderes, ¿no?, políticos del mundo musulmán, Sí. reyes, etcétera, tenían siempre también un médico judío. O sea, era muy común eso. En España también, con los moros, ¿no?, siempre tenían judíos, médicos, científicos, etcétera. Pues como usted también dijo antes, no es algo nuevo, o sea, esta amistad existió y existe por muchísimo tiempo. No estamos siempre peleándonos. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, creemos que después de la muerte la persona va en, podemos decir, otra dimensión, ¿no? Hay un otro... ¿Se eleva? No físicamente creemos que se eleva, o sea, se va en todo, o sea, este universo es algo diferente y la vida más allá es otro mundo, totalmente. ¿Creen en la reencarnación? No creemos en la reencarnación. ¿No? No. Ajá. En el hinduismo existe la reencarnación. Creemos que la reencarnación es una idea que salió de la idea que, por ejemplo, si usted nace en una familia pobre, una familia con una casta de menor valor, etcétera, usted, la otra gente puede justificar que eso es porque hiciste algo en tu vida anterior y por eso has llegado Algo aquí. malo. Algo malo, ¿no? O sea, ser pobre es sufrir. Sí. Sí. Bueno, para mí la reencarnación suena para muchos occidentales algo como algo lindo, pero en realidad no es, o sea, la idea tras la reencarnación, yo prefiero ir a otro mundo. Eso es como, o sea, no creen en la reencarnación, No. pero sí en el karma. Creemos que en el día de juicio... Sí, el juicio final. El juicio final. ¿Creen en el juicio final? Sí, creemos. ¿Quién es? ¿Alá el que decide? Sí, o Dios, ¿no? O sea, Sí, es el mismo Dios. Creemos que Dios en el día de juicio va a decidir muchas cosas. No es que Dios va a estar sentado como un rey y hacer decisión, no, creemos que todo lo que hacemos en esta vida tiene un tipo de afecto sobre nuestro alma. Un efecto. Un efecto. Y creemos que eso va a ser también manifestado en la vida más allá. En realidad todos creemos en eso, ¿no? Sí. En realidad todos creemos en eso, en definitiva, para obrar bien, ¿no? Sí. ¿Creen en el paraíso y en el infierno? Sí, también no creemos que son lugares, sino que el estado de la persona. La persona, o sea, en el Corán, los habitantes del infierno hablan con los moradores del infierno, etcétera. Eso es muy común ver en el Corán. Pues no son lugares, ¿no? Pero son personas que tienen desarrollado sus almas porque han hecho buenas cosas en la vida. Ellos también se puede entender muy fácil cuando nace un niño, por ejemplo. Sí. Si la madre tomó mucho alcohol, muchas drogas, también el niño no puede disfrutar la vida como una persona que cuidó, ¿no? O sus padres cuidaron. Entonces creemos que esta vida es como el tiempo en el vientre. Y cuando nacemos, que es decir, cuando hay día de juicio, después nacemos, es la vida real. O sea, es la vida más importante porque es mucho más largo, más el tiempo, esta otra vida. Y en esta otra vida, pues si hemos cuidado a nosotros mismos, también vamos a disfrutar más, ¿no? Porque tenemos los órganos nuevos de esta otra naturaleza, que es totalmente, según el Corán, totalmente diferente de lo que lo podemos imaginar. Es en otro plano, digamos que uno no reencarna en este mundo. Sí, exacto. Es a otro lado. Es otro lado, exactamente. El Sagrado Corán dice que no sabemos lo que nos espera y el profeta Mohammed dijo que el paraíso es algo que no podemos imaginar, ni hay ningún ojo que lo ha visto, ningún oído que lo ha escuchado. Entonces también cuando leemos, por ejemplo, que vamos a tener parejas, ¿no? O vamos a disfrutar comida como frutos, etcétera. Según el Corán hay ríos de miel, de leche, de agua, de vino también. ¿Ese es el paraíso? Eso es lo que el Corán a veces habla, transmite. Claro. La gente lo toma literalmente a veces, ¿no? Pero es una equivocación. No es literal, tiene simbolismo todas estas cosas. Porque como dije, Dios mismo ha explicado que es algo que no puedes imaginar. Entonces todas las metáforas que Él mismo da tienen algún significado, pero no literal. Por ejemplo, cuando el Corán dice que vamos a tener parejas, la gente inmediatamente empieza a pensar en sexo, aunque el Corán nunca menciona que va a ser un lugar de placer, es así, ¿no? Pero ¿El Corán no menciona que conocer a una persona va a ser un lugar de placer?
No, no entendí. A ver. Generalmente el mundo occidental tiene, tal vez usted no, pero hay muchas otras personas que piensan que el paraíso musulmán es un lugar de 72 vírgenes. algo así, exactamente, sí. ¿Sí? ¿Se sigue creyendo eso? ¿Es como una creencia? No es una creencia y no creemos, o sea, el Corán habla de que parejas que vamos a tener, también parejas en el paraíso, pero nunca habla de 72 vírgenes. Eso es algún dicho de personas que critican el Islam. También tal vez hay alguna narración así que existe, pero muy fuera del Corán, o sea, muy lejos de las fuentes auténticas de nuestra religión. Pero sí creemos que vamos a tener parejas porque Dios es el único que es uno, o sea, es el único que queda solo, pero lo demás necesitamos unos al otros para progresar. Pero nunca dice el Corán que van a ser parejas de masculino y femenino o que vamos a tener relaciones íntimas, ¿no?, de esta naturaleza. Pero el ser humano tiene imaginación y quiere a veces imaginar cosas más allá de lo que está en el texto. Sí. Por eso solo quería explicar que eso no es nuestro concepto del paraíso. O sea, el paraíso es un lugar, creemos que vamos a continuar a adorar a Dios y acercarnos más a Él. Y todo el placer está en eso, en acercarnos a Dios. Pero también vamos a necesitar la ayuda de otros seres humanos, ¿no?, que están con nosotros. ¿Cómo? ¿Es una religión machista? Para mí no, yo creo que el Islam no es una religión machista. Yo creo que el machismo es algo parte de la naturaleza humana, porque los hombres generalmente físicamente somos más fuertes y a veces aprovechamos con este poder, ¿no? Pero en general creo que lo que el Islam enseña es que Dios no es masculino ni femenino, es igual para todos. Él creó el hombre y también la mujer. El Corán dice que son iguales ante Dios, ¿no?, que fueron creados. También algo que muy interesante del Corán. El Corán dice que el hombre y mujer fueron creados del mismo fuente, que es una nafse wahida en árabe, que significa un ser solo, ¿no? Y este ser solo es una palabra femenino en árabe, ¿no? O sea, esta palabra se puede decir en masculino, femenino, los dos, pero Dios escogió femenino. Entonces, tenemos un origen que es el mismo. No somos, digamos, la mujer no está creada de la costilla, ¿no? Ni creemos que la mujer fue creada para dar al hombre su compañía, etcétera. Creemos que o sea, según el Corán, que la mujer como hombre fueron creados para adorar a Dios, para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Pues el Corán siempre habla de hombres y mujeres como en ese sentido juntos, pero creemos que hay un papel diferente por la naturaleza de nuestro cuerpo, nuestra biología. Hay muchos científicos que han escrito libros sobre eso, que las diferencias entre hombre y mujer, ¿no? Y todos sabemos que hay diferencias. El hombre, por ejemplo, no puede ser embarazado, etcétera, ¿no? La mujer tiene este poder, tiene una relación con sus hijos que es un poquito diferente, ¿no?, del hombre. Mientras el hombre, por ejemplo, en general, no todo, ¿no?, pero en general es más fuerte físicamente, puede hacer diferentes tipos de trabajos. Sabemos que casi toda la construcción y diferentes industrias hay más hombres en estos que mujeres. Sí. Y eso es natural, ¿no? Pues creemos también que no se debe imponer sobre la mujer algunos trabajos. Por ejemplo, hoy en día veo mucho eso en Uruguay también, y creo que es algo también tal vez necesario por la economía, por la situación, que los hombres y mujeres, los dos, tienen que trabajar. Pero cuando llegan a casa, la mujer cuida a los niños también y también hace los deberes de la casa, ¿no? Y el hombre no tanto. Entonces, eso para mí es un tipo de machismo también. El Islam, el Corán nos enseña que el hombre es responsable de todos los gastos de la mujer y también de sus hijos. Y por eso tiene que salir a trabajar y también gastar su dinero, no sobre sí mismo, pero también su familia. Y la mujer, si trabaja, lo puede, pero todo lo que ella gana es para sí misma, ¿no? Y no tiene ella que compartir esto. Y pues eso es lo que es, digamos, la manera de pensar islámica de la familia. Claro, pero habitualmente vemos que la mujer va detrás del hombre. ¿Sigue pasando eso?
detrás camina detrás del hombre. No, eso es un malentendimiento. Yo nunca he visto en mi vida que la mujer está, o sea, caminando atrás. Sí. Yo he escuchado que en algunas culturas como Marruecos, etcétera, es algo parte de su cultura. Pero en mi vida nunca, en Pakistán, por ejemplo, nunca pasa. O sea, me imagino que en Afganistán, Pakistán, estos países, Bangladesh... Pero la mujer en el mundo islámico va toda cubierta. Sí, eso sí, verdad. ¿Por qué va toda cubierta? Sí, pues creemos, como expliqué, que el hombre debe salir a trabajar y la mujer, su trabajo principal es el cuidado de su familia, el cuidado de su casa, etcétera. Pero no significa que ella es encarcelada, ¿no? En su casa ella puede salir, pero cuando ella sale, ella entra en el mundo de los hombres, digamos. Creemos que hay una atracción natural entre hombre y mujer y que la evolución también nos muestra que es algo muy poderoso, porque para que existimos ahora hay casi 3 millones, ¿no?, de parejas antes de nosotros que tuvieron relaciones íntimas y por eso existimos aquí, ¿no? Entonces, es un poder muy fuerte, digamos, es un pulso biológico natural que existe y para manejarlo... ¿La mujer está absolutamente cubierta para no caer en el pecado? No, la idea es frenar un poquito este impulso natural que tenemos, hacer un poquito segregación. Yo sé que la palabra segregación es mala, pero en general también lo practicamos. Por ejemplo, si vamos en el shopping, hay un baño para hombres y un baño para mujeres, ¿no? Porque eso, creemos que eso es tal vez no adecuado, eso es correcto, porque asimismo creemos en el Islam, nosotros ponemos el límite un poquito más amplio. Creemos que en lugar de dar oportunidad a ningún pecado, es mejor cortarlo desde su raíz. ¿Y la manera de cortarlo es que la mujer esté cubierta? Sí, exactamente. En el público, ¿no? En su casa no está cubierta, ¿no? Sí. Pero cuando ¿Y por qué no se cubre el hombre? Por esta razón que expliqué, que el hombre, creemos que su dominio está afuera. Cuando el hombre sale para trabajar, etcétera, está en el mundo de los hombres. Cuando regresa, cuando la mujer, por ejemplo, sale, entonces está entrando a este otro mundo. Obviamente para mujer el hombre es también atractivo, pero también vemos que en cada especie o en cada, o sea, tipo de animal también hay un género que es más lindo que el otro. Y por ejemplo en las mujeres el uso de maquillaje, etcétera, muestra que las mujeres no se maquillan. Sí, se maquillan. Quiero decir que la mujer es más lindo que el hombre. O sea, en ese no quiero decir que para la mujer los hombres no son atractivos, obviamente lo son, pero que hay una relación entre mujeres y la belleza que es más que los hombres y la belleza, digamos. Es entendible lo que usted dice, mejor dicho, lo puedo comprender, puedo no estar de acuerdo, pero con el tiempo no nota, despójese, es muy difícil que yo le haga esta pregunta y que usted la pueda entender. Pero usted como imán, como representante de la comunidad islámica, yo le pido que se despoje un poquito de esa responsabilidad de enseñar la cultura musulmana o islámica. ¿No está un poco avasallando los derechos de una mujer cuando a una mujer se la viste completamente para que se la oculte de la vista de un hombre? Sí, yo creo que el Corán da la opción a la mujer. O sea, es un mandamiento, ¿no?, en el Corán. Y el Corán también dice la ikraha fid din, que significa que no hay coacción en la religión. Es decir, es un mandamiento más, como muchos otros mandamientos, pero cada mujer debe escoger si ella quiere usar el velo o no. Pero el hombre... pero hay países en que es obligatorio el velo. Sí, por eso ellos hacen mal, porque según el Corán debe tener la libertad la mujer de escoger. Y también vemos que en el tiempo del profeta Muhammad la mujer tenía esta opción. O sea, el profeta Muhammad nunca dijo a ninguna mujer póngate el velo, o sea, eso no se encuentra. El profeta Muhammad aconsejó a la comunidad musulmana, a las mujeres, ¿no?, de practicar eso, pero nunca, imponer o impongó a una mujer a hacerlo. Entonces, ¿su mujer va tapada?
Sí, mi esposa usa también el hijab, o sea, El hijab. el hijab. Su cara está ante la vista, pero esta parte que... La cara se le ve, sí, sí. tapa su pelo y su cuello. Sí, exactamente, sí, sí. Que digamos el pelo y el cuello son partes seductoras en una mujer, eso es lo que ve la religión. En realidad lo vemos todos los hombres. El Corán dice que la mujer debe esconder su belleza, eso es la palabra, excepto lo que es aparente de esto. Entonces hay mucha flexibilidad, porque lo que es la belleza para una persona es muy diferente para otra. Claro. Por eso también usted va a ver que en Afganistán y otros países cubren toda la cara, porque algunos hombres dicen, bueno, la cara es la parte más bella de la mujer. Y en otras culturas también las mujeres usan guantes, porque dicen que hasta las manos de la mujer es parte de su belleza. Pero otro lado... Yo me fijo mucho en los tobillos. Okay, sí. No sé si la religión islámica permite que muestren los tobillos. Y por la otra parte dice, excepto lo que es aparente de esto. Por eso muchos eruditos musulmanes, por ejemplo, dan un ejemplo que la altura de la mujer también es parte de su belleza, pero eso no la podemos esconder, ¿no? Eso es imposible de esconder. Entonces, también creemos que todo lo que sea difícil para una mujer continuar una vida normal es parte de lo que es aparente, o sea, por ejemplo, la cara, por la seguridad, ¿no? Hay que mostrar, hay muchas otras cosas, ¿no? Que es necesario. Pero en realidad está todo en la cabeza de la gente, ¿no? Porque la mujer, si se desprende del velo, se desprende de esa vestimenta que la tapa absolutamente, Sí. puede mostrarse como cualquier mujer en el mundo occidental, y no por eso todos los hombres en el mundo occidental nos tiramos arriba de las mujeres. No, eso, El mundo sí. islámico ve eso, que se puede de alguna manera naturalizar. También entiendo la religión, la respeto muchísimo, pero me parece que en ese caso, bueno, por ejemplo, vemos la revolución que ha existido en Irán con las mujeres, ¿no? ¿Qué opina de eso? Sí, o sea, mi opinión es que Irán, hay que ver la historia de este país, ¿no? Que en un momento era muy diferente de ahora, pues hubo una revolución en 1979. 79, con el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sí, exactamente. Sí. Y este hombre era político a la vez. Quiero decir algo, antes del 79, en Irán, las mujeres usaban minifalda, usaban escotes, tacos altos, se maquillaban y se veían hermosas. Vino este hombre político, pero además un religioso, ultra religioso, que cortó todo, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, él tenía el apoyo, ¿no? de su pueblo también, no es que vino de afuera así, pero él había tomado exilio en Francia y los países europeos sabían bien lo que él estaba haciendo. Él estaba mandando sus sermones, ¿no? Cada semana a Irán, y mucha gente escucharon, y como tenían en este momento una monarquía, ¿no? Y la monarquía era muy, digamos, cruel, especialmente contra la gente, ¿no? Pues tenía un policía secreto y todas estas cosas. Entonces la gente estaban básicamente cansados de este rey, y por eso tenían dos opciones. Tenían las comunistas y también tenían los religiosos como Khomeini. Y bueno, los países europeos también permitieron Khomeini porque pensaron que es mejor un religioso que los comunistas. Los comunistas tal vez habrían hecho una alianza con Rusia, etcétera. Entonces permitieron a Khomeini regresar a Irán. No tenía mucha opción, ¿eh? Sí, no tenía mucha opción. Entonces cuando Khomeini regresó, tomó el poder del país y claro, lo hizo religioso de su manera, pero lastimosamente no usan convencer la gente, o sea, no usan la persuasión. En lugar de eso, toman lo que es la medida más fácil, que usar la violencia, la agresión o las amenazas, ¿no? Etcétera. Y hoy en mismo vemos también eso. El pueblo iraní es muy mundano, o sea, es un pueblo que tiene religión, pero no son tan religiosos. Entonces, con este gobierno parecen religiosos, pero en realidad no hay nada de religión en ese sentido. ¿Cómo se lleva el Islam con hoy esta apertura de igualdad de género, con los colectivos LGBT, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, creo LGTB. creo que
personalmente, ¿no? Y tal vez tengo que dar muchos más argumentos para eso, pero creo que los derechos de la mujer solo pueden ser establecidos a través del Islam. Yo creo que todos los avances que han hecho las mujeres en las últimas décadas y el último siglo, si usted mira toda la historia occidental, era muy diferente. Pero mientras, durante todo este tiempo, la mujer en el mundo musulmán tenía derecho de elegir su esposo, tenía derecho de divorciar, tenía derecho de heredar, por ejemplo. La mujer hace recién no podía vender sus cosas, etcétera, sin permiso de su marido. Eso está también en la legislatura uruguaya. En el pasado, obviamente, ¿no? Eso ya está cambiado, pero en el mundo musulmán esto existió hace 1400 años. Entonces el Islam otorga muchos derechos a la mujer. Cuando vemos todo eso en una, digamos, panorama, o sea, una foto, entonces podemos entender también que el Islam está abierto a la idea que la mujer es igual. O sea, el Islam declara eso, que la mujer y el hombre son iguales ante Dios, pero que también no vamos demasiado lejos y decir que son 100% iguales, o sea, iguales en el sentido que si tenemos un partido de fútbol, los hombres juegan entre hombres y las mujeres, entendemos que hay unas diferencias y hay que respetar un poquito estas diferencias, si no es también un tipo de violación de los derechos de la mujer, y eso es lo que está pasando ahora con la cosa de transgénero. Los hombres ¿Cómo se lleva con el Islam con el homosexualismo, con la gente trans? Sí, bueno, empezando ¿Es penado? El profeta Mohammed dijo que los hombres no deben copiar las mujeres y las mujeres no deben copiar, o sea, no deben transformarse en otras personas, ¿no? Yo personalmente lo que he investigado, he entendido que las personas que nacen en una manera que no está cierto que son hombres y mujeres y el médico decide para ellos, a veces quieren cambiar. Yo creo que eso está bien, deben cambiar porque fue el médico que hizo un error, ¿no? Pero en muchos casos creo que mucha gente son infelices por varias razones en su vida y por alguna razón piensan que si cambio mi género yo voy a estar más feliz, pero no es la verdad. Vemos que tanto como hombres y mujeres todos son infelices, así que no se ayuda nada a cambiar su género, no soluciona ningún problema en realidad. Bueno, pero hay gente que sí, que nace hombre, se siente mujer, cambia su sexualidad y se siente más feliz. Seguro. El Islam no lo ve así. Sí, el Islam ve que si usted nació... Bueno, algo interesante también que para mí fue algo sorpresa, que en el Corán hay 3 géneros, según el Corán. A ver. Hay masculino, femenino y después intersexo, ¿no? Que es, creo, una mezcla de... Yo también todavía no he investigado tanto, no entendí 100%, pero el Corán menciona estos 3 géneros. Yo creo que, como el profeta Mohammed dijo, que no hay que un hombre debe copiar a las mujeres ni las mujeres a los hombres, entonces creo yo personalmente que eso es lo que Dios quiere, ¿no? De nosotros. Por eso creo que cambiar el género no está en el bien de la persona. ¿Y cómo se lleva con el feminismo el Islam? ¿Es compatible? Es compatible, hay feminismo islámico y por ejemplo las primeras musulmanas fueron súper feministas en muchos sentidos, y como expliqué, el Islam otorgó muchas... ¿Tiene matriarcas el Islam? No, matriarcas, generalmente creemos que el padre es el... No, me refiero a que la religión judía, por ejemplo, tiene matriarcas, tiene a Isaac, Jacob, Abraham y después Rebeca, Lea, ¿verdad? Tiene matriarcas. ¿Tiene matriarcas referentes mujeres el Islam? Sí, tenemos. Sí, claro. Por ejemplo, todas las esposas del profeta Mohammed para nosotros ¿Cuántas esposas tuvo? En total, en su vida, ¿no? En su vida tuvo 12 esposas. ¿12? 12. Bien. Bueno, no es mucho. Bueno, sí, estamos hablando del Antiguo Testamento. No es mucho, o sea, está bien, en esa época no es mucho. Sí. Sí, o sea, si alguien estudia el profeta Mohammed va a ver muy claramente que él no era un mujeriego, o sea, era una persona que realmente respetaba a la mujer, y la mayoría de sus esposas fueron divorciadas o viudas,
una esposa que era virgen, ¿no? Que era joven, pero los demás siempre tenían edad. Pues se casó con más mujeres porque en este momento los musulmanes estaban en guerra con los paganos árabes y fallecieron hombres. Entonces, generalmente hay más mujeres que hombres en la sociedad. Entonces se piensa que es mejor que algunos hombres casan más de una vez para tomar responsabilidad de estas mujeres. Además, creemos también que como profeta él tenía que enseñar y tener más esposas, ayuda a diseminar el mensaje, especialmente entre las mujeres, que él no tal vez tenía contacto directo con todas las mujeres, ¿no? Entonces, es una manera de hacer eso. Jesús resucitó, dice la religión cristiana. Sí, sí. Moisés no se sabe dónde murió. No hay un lugar físico que digan, acá murió Moisés, no se sabe. ¿Y Mahoma? Sí, el profeta Mohammed tiene una tumba en la ciudad de Medina, donde está su cuerpo, y pues pensamos, o sea, estamos seguros que él está... ¿Medina es cerca de la Meca? Sí, exactamente. Hay dos ciudades sagradas en el Islam. Uno es la Meca y el otro Medina. La Meca es donde nació el profeta Mohammed y donde también los musulmanes hacen la oración en la dirección hacia la Meca. Sí. Pero también es la ciudad donde él fue expulsado y migró a Medina. Pues en Medina fue donde él fue aceptado, donde él fue como un político también, no solo era un ciudadano ahí, y donde desarrolló el Islam, donde tuvo seguidores de diferentes países, etcétera, y también falleció ahí. Entonces tiene su tumba en la Medina. Nombró algo interesante, que los musulmanes o la religión islámica tiene dos ciudades sagradas, Sí, sí. la Meca y Mahoma. No, la Meca y Medina. Y Medina, perdón. Está bien, sí. La Meca y Medina. Jerusalén no. Jerusalén es como una ciudad sagrada, pero o sea, para nosotros también es sagrada, pero obviamente es sagrada por el tema que donde hay muchos profetas de Israel, ¿no? Que han vivido, que han también fallecido. Y obviamente respetamos a todos estos profetas. Está mencionado en el Corán. El Corán menciona mucho a Moisés, o sea, más de 134 veces, de lo que recuerdo, menciona la historia de Moisés. Y el profeta Mohammed también, según el Corán, dice que el profeta Mohammed era un profeta como Moisés. O sea que vemos una similaridad para nosotros, y por eso respetamos muchísimo la religión, ¿no? de judaísmo, y también, digamos, Israel o Palestina, ¿no? Este lugar que consideramos que es bendecido. O sea, el Corán usa la palabra bendecido para estas tierras. Pues es obviamente también un lugar sagrado para nosotros. Pero si digo solo especialmente islámico, entonces sí, estas dos ciudades son las más sagradas para nosotros, digamos, en ese sentido. Pero naturalmente también creemos que la tierra de Israel también es sagrada, o sea, es bendita. ¿Qué es la yihad, la guerra santa? Explíquenos. Sí, la yihad es... La yihad. Sí, yihad es, básicamente significa esforzarse. Y el Corán dice que los creyentes deben esforzarse. Hay diferentes versículos, por ejemplo, en el capítulo 29 del Corán, ¿no? En el versículo 70, dice que todos los musulmanes deben esforzarse en Dios, ¿no? Obviamente no tiene que ver con la violencia, etcétera, pero ahí también se usa la palabra jihad, ¿no? Y en otra parte del Corán se habla de hacer un jihad con el Corán, que significa enseñar el Corán, predicar el Corán, hacer digamos, una reforma social, ¿no? Y el último es cuando hay un enemigo, digamos, externo, ¿no? De otra comunidad, ¿no? Y está hostil, o sea, él o ella empieza a atacar nuestra comunidad. Entonces creemos que tenemos derecho de también defendernos, y que este derecho también está igual para no solo nosotros, pero el Corán menciona sinagogas, iglesias, templos y mezquitas. O sea que si no hacemos eso, naturalmente vamos a también estar perseguidos, ¿no? por otras naciones. Por eso el Corán dice que para defender a las sinagogas, a las iglesias, a los templos y a las mezquitas, Dios permitió a los hombres defenderse contra la injusta persecución, ¿no? de otros. Pues eso es el yihad, pero en ningún lugar dice el Corán
que se tiene derecho de predicar el Corán con la violencia o que debemos ir a convertir a la gente por la fuerza o algo así, ¿no? Eso no está permitido. Tampoco no apoyamos ningún tipo de terrorismo. Creemos que no hay ninguna justificación que se pueda hacer por terrorismo. Por ejemplo, ¿la yihad islámica palestina es terrorismo? Yo creo que sí. Hay grupos, lastimosamente, en Palestina y también en otras partes del mundo, que, por ejemplo, cuando matan a un ciudadano, una persona civil, digamos, una persona que no es militar, una persona, un niño, una mujer, un anciano, todo eso se llama terrorismo, ¿no? Y entonces, para nosotros, la persona que matan a personas inocentes es naturalmente terrorismo y debemos condenarlos. Y siempre en mi comunidad condenamos a toda la persona, no importa si tienen nombre musulmanes o cualquier religión, ¿no? Siempre debemos condenar lo que es injusto. Ahora, la yihad islámica palestina, si usted la asocia con el terrorismo, ¿cómo podemos explicarle a la gente y cómo se explica a usted dentro de su religión que esa yihad, que esa guerra santa, pone a los niños como escudos humanos para que se autoeliminen con cinturones explosivos? Sí, no, obviamente es un tipo de suicidio, ¿no? Y no es un suicidio solo en esta persona, pero también de toda la sociedad palestina. Para mí, yo creo que el Corán es muy claro sobre este sujeto y me da pena a veces que por qué los palestinos no siguen el Corán. Yo sé que muchos de ellos sí también siguen, hay muchas personas, lo que llamamos en nuestra prensa moderados, etcétera, ¿no? Pero también hay muchas personas que quieren escuchar el Corán, pero hay otros que dan más lugar a sus emociones y reaccionan de una manera muy negativa, ¿no? Sobre cómo deben reaccionar según el Corán. El Corán enseña que especialmente los niños no están permitidos participar en la guerra. El profeta Mohammed también, cuando elegía a sus soldados, no siempre elegía entre adultos y no permitía a los niños a participar. Pero es lo que hacen hoy no voy a hablar de los palestinos, estoy hablando de Hamás. Hamás es la célula terrorista que manda en Palestina y utiliza a los niños como escudos y además como los utiliza para matar. Como musulmán, como islámico, ¿por qué se permite esto? En realidad quizás no se permite. Es el terrorismo quien decide esto. Sí, claro. Yo creo que los palestinos, ¿no? Están hay que, también, ¿no? ver su situación. No digo que hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación legal, legítima para hacer estos tipos de cosas, pero para poder entender por qué lo hacen, ¿no? Ellos están en una situación donde ellos piensan que son las víctimas, ¿no? Y dentro de esta victimación, ¿no? Quieren también en alguna manera llegar a recuperar, ¿no? Lo que ellos piensan en su terreno, tierra o lo que sea. Y por eso están tan, están como desesperados, ¿no? Que usan cualquier tipo de, ¿no? Arma, ¿no? Que puedan llegar a tener. Pero para mí, como musulmán, yo creo que en muchas partes del mundo musulmán, sunitas, chiitas, condenamos cualquier tipo de terrorismo. Entendemos que el Islam no permite eso, ¿no? Usar niños como escudos, etcétera, no. Y yo creo que también hay que ser un poquito, equilibrados en reportar también, porque Israel, tengo mucho respeto por la historia de Israel, cómo llegó a estar, etcétera, pero hay que también entender que también usurparon muchas de las casas y terrenos de los palestinos injustamente, ¿no? En el principio compraron, eso está bien, esto está permitido, pero cuando hay también grupos terroristas que existieron entre los israelíes, ¿no? Antes que nació Israel, ellos también hicieron terrorismo. Hay que también entonces entender que toda situación no es tan blanco y negro, ¿no? ¿Está hablando del mandato británico que cuando estaba...? Exactamente, sí, exactamente.
Pues en mi comunidad, yo tengo una comunidad también, nuestra comunidad Ahmadía también está en Israel, está en Haifa. Y hay más de 1000 personas, ¿no? Que son todos palestinos, no árabes, pero Ahmadí. ¿Y viven en paz? Y viven en paz, sí. Y también porque en nuestra comunidad también creemos que está basado en el Corán, que debemos ser leal a nuestro país, ¿no? Entonces, si vivo en Israel, soy israelí, tengo que ser con mi país, no hacer desorden, no hacer terrorismo. Si quiero hacer un cambio, lo tengo que usar los recursos, ¿no?, naturales de hacerlo. Por ejemplo, hablar con el presidente de Israel o el primer ministro, hablar con los diferentes líderes, hacer, o sea, lo que puedo, persuadir a la gente. Pero en ningún momento debo tomar la ley en mi mano y o sea, hacer una explosión o algo así. Eso no tampoco resuelve el problema, sino hacer más daño. Y además eso es súper negativo. Soy muy súper contra el Corán. Pues yo siempre que, por ejemplo, aquí también tenemos una embajada de Palestina. La embajador es una persona mucho más, digamos, diferente, porque pertenece a Fatah, el otro grupo, ¿no?, el otro partido. Pues hay que básicamente hacer un cambio entre los palestinos mismos, tienen que hacer un cambio entre ellos, ¿no? Primero, algo que también es muy mal entendido a veces, que hay muchos cristianos también entre estos palestinos. No solo son los, digamos, musulmanes que hacen eso, aunque tal vez son mayoría, pero en ningún momento pensamos que esto es justificado hacerlo, sea una, digamos, tipo de colonización o lo que ellos piensan, cualquier cosa que sea, pero no está justificado matar a niños, mujeres israelíes o adultos, también hombres, ¿no? También tienen derechos. Sí, cualquier persona. Cualquier persona. Claro. Creo que está muy contra la enseñanza del Islam. Y creo que el Islam en este momento apoya a tener tolerancia, a respetar. Y si hubieran hecho eso, seguramente habrían tenido mucho más respeto dentro de Israel, y es muy posible que habían también tenido su paz, ¿no? Y podían haber regresado a sus casas, etcétera, porque yo creo que los israelíes también quieren hacer paz. Pero el problema es que hay muchas emociones en medio. Hay muchos palestinos también que he conocido que tienen algún familiar, ¿no?, martirizado, como dicen ellos, o en el cárcel, o han sido, o sea, perdido algún órgano, etcétera. Entonces hay un sentimiento también de venganza, de que no podemos hacer paz, ya está muy lejos de eso, ¿no? Entonces hay que hacer este cambio. Yo creo que las nuevas generaciones posiblemente pueden hacerlo, pero las generaciones anteriores lo veo muy difícil todavía. Nos vamos a ir a la pausa. Estamos con Youssef Khan. ¿Está bien? Está bien. Khan, representante de la comunidad islámica Ahmadía en Montevideo. Nos vamos a ir a la pausa, y luego de la pausa vamos a hablar de cosas que todavía no hablamos. Okay. Por ejemplo, Sí. No pueden tomar alcohol, Sí. no pueden tener sexo antes del matrimonio. Y obviamente dentro del matrimonio el respeto al matrimonio es absoluto. Sí. ¿Alguna vez tuvo malos pensamientos? ¿Malos pensamientos? Sí. ¡Pausa! 16 minutos van de las 19. ¿Se puede escuchar cualquier tipo de música en la religión islámica? Estamos con Youssef Khan, misionero, imán de la comunidad Ahmadía musulmana en Uruguay. ¿Se puede escuchar cualquier tipo de música? ¿O hay una música que te lleva al infierno? El Corán nos dice que debemos, ¿no?, proteger nuestros oídos, nuestros ojos, etcétera, de cualquier cosa que venga. También tenemos que filtrar. Entonces, en ese sentido también, como es nombre de su programa, o malos pensamientos, si alguna música nos trae malos pensamientos, sí, o nos lleva a algo negativo, entonces debemos, ¿no?, ayudarnos mismos y alejarnos de eso.
Pues el Islam no da ningún tipo de orden acerca de la música. Lo que dice es que si algo tiene consecuencias negativas, debes alejarte de eso. Por ejemplo, yo uso música cuando hago ejercicio. Creo que es muy positivo porque te lleva a un ritmo, te hace, ¿no?, hacer más ejercicio. Entonces, en ese sentido, creo que es algo bueno. Pero también no voy a perder tiempo solo escuchar música y no hacer nada más. Siento que para mí, por lo menos, no personalmente, sería una pérdida de tiempo. Entonces, eso tiene que decidir cada uno. Son cosas que son los matices, o sea, son cosas que no están en blanco y negro. La religión lo permite, pero también hay un tipo de control, ¿no?, que cada musulmán que tiene que tener uno mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. No permiten tomar alcohol. Sí, el Sagrado Corán dice que las bebidas como vino, etcétera, tienen ventajas, ¿no? Es algo muy especial que el Corán dice que tiene sus ventajas, pero las desventajas son más grandes que las ventajas. Y por esta razón el Corán nos enseña que debemos alejarnos de todo tipo de bebida alcohólica. Creemos que en el principio del Islam, o sea, los musulmanes tomaban también, y durante creo que más o menos 14 o 15 años que el profeta había empezado su misión como profeta, recibió la revelación que el alcohol está prohibido. Entonces, desde este momento, los musulmanes dejaron a tomar. Y eso es algo también muy especial de nuestra religión, pero también vemos que está en muchas otras religiones y que también en el cristianismo y judaísmo también no hay una prohibición de tomar, pero hay también un consejo, ¿no?, de estar en sus sentidos, digamos, ¿no?, y no perder los sentidos. No, pero en el judaísmo tomamos como locos. No, tenemos Purim, ¿sabes lo que es Purim? No. Purim es el carnaval. Okay. Es la historia de la reina Esther. La historia de Amán y Ahasverosh, donde la religión judía incita al judío a tomar para celebrar hasta perder la noción. Entiendo, sí. No, nosotros tomamos. Sí. ¿No te vinieron ganas de tomar nunca una cervecita, un whisky? Sí, por ejemplo, cuando viví en Ecuador, en Canadá sabes que hay una tienda especial para los vinos, etcétera, no se vende en el supermercado. Pero en Ecuador vi que en los supermercados también hay botellas muy lindas. Entonces, claro, me pasó la idea, pero nunca he tomado en mi vida. Eso es algo. Y también estoy agradecido al Islam por esto, porque ahora como nunca he tenido la experiencia, no tengo ganas de tomar. Bien. Y creo que eso, para mí, por lo menos, me siento que soy una persona que se adicta fácilmente a las cosas. Por ejemplo, una vez en mi vida empecé a fumar, ¿no? Fumar cigarrillos normales y pensé que es algo social, que lo puedo dejar cuando necesito. Pero después, cuando llegó el momento que quería dejarlo, sentí que no era tan fácil. No es fácil. No es fácil. Y me llevó mucho tiempo a básicamente dejar. Al fin lo pude dejar, pero en ese sentido pienso que nunca tomar alcohol para mí ha sido bueno, por lo menos para mí, porque pienso que debe ser algo interesante seguramente, pero no me siento mal perder esta experiencia porque siento que para mi vida entera sería, en fin, algo bueno, sea nunca tomar. Sí. La religión islámica no tiene como, no se me malinterprete, rehenes a aquellos que practican la fe. Por ejemplo, no se le permite tomar alcohol, no se le permite tener relaciones antes del matrimonio. O sea, no es todo sumisión, estar sumiso siempre. No se debería darle al ser humano la oportunidad de, la libre elección. Y fíjate, como en algunas cosas el Corán y el profeta Mohammed lo hace, que cada uno elija. ¿No sería más sano tener relaciones antes del matrimonio? Mire, la palabra Islam, ¿no?, significa someterse a Dios, significa la sumisión. En algunos diccionarios hasta dice que poner su cuello ante Dios, que haga lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, el Islam es una religión en un sentido amarga, ¿no? Es amarga
pero también tiene cura, ¿no? Como muchas medicinas, ¿no? Sí. Que nosotros no queremos tomar, pero los remedios cuando lo tomamos nos mejoran. Sí. Yo creo que el Islam, la idea atrás del Islam es llegar a la humanidad a su cúspide, o sea, llegar a su expresión más alta de espiritual. Ujú. Y para hacerlo hay algunas limitaciones que uno tiene que poner sobre sí mismo. Yo sé que parece feo, porque en esta religión, hasta por ejemplo nosotros sabemos que en el Islam se usa la mano derecha para saludar y no se usa la mano izquierda, ¿no? Y se come con la mano derecha, se usa la mano izquierda para limpiar, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el profeta Mohammed solía poner sus zapatos derecha primero, después la izquierda. O sea, se empieza todas las cosas con la derecha, ¿no? Y eso es algo particular del Islam. Pues algunas gente se molestan, como se dice, que no te deja mucha libertad, ¿no? De escoger. Ujú. Pero siempre hay que recordar, ¿no? La libertad tiene la gente. O sea, la religión no dice que debemos imponer, ¿no? Pero por otro lado, alguien que quiere seguir todas sus acciones más sus sentimientos, ¿no? Sus habilidades, puede hacerlo. O sea, por ejemplo, en nuestra religión pensamos, generalmente cuando hablo con cristianos también, ¿no? Siempre me dicen valores, enumeran valores como amor, respeto, justicia, etcétera. Sí. En el Islam creemos que cada facultad que tenemos, cada habilidad que tenemos, no es bueno ni malo, ¿no? Por ejemplo, hablamos antes sobre el sexo, ¿no? Sobre las relaciones íntimas. Creemos que eso es también natural, no es malo, ¿no? Por ejemplo, en la religión de catolicismo y cristianismo, ellos celebran el Virgen María, etcétera, ¿no? Celebran los celibatos, ¿no? Porque los sacerdotes son así. Pero en nuestra religión es prohibido ser celibato. En nuestra religión creemos que se debe casarse, se debe estar en el mundo, pero estar con Dios. Entonces la idea del Islam es que el sexo no es malo, ni es bueno, es solo cuando Dios dice que tenemos permiso de hacerlo, es bueno, y cuando está fuera de su permiso, está malo. ¿Están mal vistas las personas, hombres y mujeres, que tengan sexo antes del matrimonio? Sí, claro, es un pecado para ¿Sí? nosotros. ¿Se la señala? ¿Se la señala? Si una persona tiene relaciones antes, sí, claro, tendría una mala reputación, por lo menos. Ujú. Y creemos que según el Corán hay también un castigo físico de eso. Por ejemplo, ¿qué tipo de castigo? Que es 100 latigazos. Eso es una... Bueno, tengo que explicar un poquito más. Sí, por favor. Sí. El Corán dice que si es un acto tan público, que hay por lo menos 4 testigos, o sea, no es tan privado, que solo ellos saben, y tiene una relación que es fuera del matrimonio, entonces deben ser castigados por 100 latigazos. Eso es lo que dice el Corán, ¿no? Y la idea atrás de eso es que la promiscuidad no debe expandir en la sociedad, que debe ser algo... Bien, pero ¿quién es castigada? ¿La mujer o el hombre o los dos? Los dos. Y eso es también un malentendimiento. Yo fui aquí a la Universidad Católica Ujú. y allí también enseñan que la mujer, ¿no? Es castigada y no el hombre, pero eso está totalmente contra el Corán. El Corán menciona, y es algo también espectacular porque el Corán menciona a ambos, pero menciona específicamente hombre y mujer, ¿no? Que han hecho adulterio o fornicación, ¿no? Esa es una palabra, en árabe se llama Está bien, zina. pero si yo Sí. soy soltero, estoy solo, sí. y me encuentro con una chica que también está sola, Sí, sí. somos los dos solteros Sí. y no nos casamos, Sí, sí. ¿puedo tener sexo con ella? No. Antes del... ¿No? Sí, o no? según el Corán no debe No. tener. Sí. ¿Y si tengo sexo me castigan con 100 latigazos? No, pero si es un acto tan público... Pero no es público, es No es privado. público, entonces no hay. O sea, el Islam lo que no quiere es que la promiscuidad expande, ¿no? Pero si alguien lo hace en su privacidad, igual Sí. es pecado. O sea, y creemos que Dios no le gusta eso. O sea, Dios prohíbe esto. Pero nosotros como musulmanes no tenemos derecho de interferir, ¿no? En su relación. Está bien, pero una relación sexual es muy privada. Sí. Sí. Pero ¿qué sucede? Pongo este ejemplo porque me parece que a veces Ujú. puede pasar esto. Ok. Una chica tiene relaciones antes de casarse con un chico. Sí, sí. Y es en el ámbito privado, Claro. es muy privado. Sí. Pero le cuenta a su hermana, Ujú. y la hermana le cuenta a la mamá, Sí, sí. y la mamá le cuenta a su marido. Ujú. Entonces ahí el padre de la chica Sí, sí. consigue 3 testigos, Ujú. dice que los vio, Ujú.
y la castigan. Sí, sí. ¿Eso pasa? Eso seguramente ha pasado, seguramente. Pero sí, eso no está, obviamente no está apoyado, ¿no? por el Corán o las enseñanzas que una persona haga eso. También hay matanzas por honor, se llaman, ¿no? Asesinatos por honor. Por honor. Que no solo está en el mundo musulmán, pero especialmente el mundo musulmán está destacado, ¿no? por estas cosas, que también no está permitido en el Islam a castigar una persona, especialmente una mujer, por algún tipo de acción de esta naturaleza o por acusarlo, ¿no? El Corán también me enseñó que uno de los pecados más grandes que hay es acusar a una mujer falsamente, una mujer inocente falsamente. Y también el Corán dice que si alguien acusa a una persona, no solo mujer, para hombre también, falsamente, y está probado que fue acusado falsamente, entonces ellos también reciben 80 latigazos. Eso está en el Corán también. Pero la idea, por ejemplo, para mí, yo soy ciudadano en Uruguay, ¿no? No puedo imponer ningún tipo de ley o nada, ¿no? Pero para mí el valor en ese sentido es no tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Puede llevar a muchos problemas. Creemos que seguramente Dios tenía alguna sabiduría para poner el matrimonio, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, también en Uruguay y en muchas partes de Latinoamérica, hay muchas mujeres solteras que tienen hijos, ¿no? y hijas, y a veces eso es porque no pudieron controlarse ni el hombre ni la mujer, ¿no? Y por eso hay muchas familias, digamos, fraccionadas o separadas. Por ejemplo, un divorcio es totalmente otra cosa, ¿no? Pero una persona que nunca tuvo la oportunidad de formar familia, pero tuvo relaciones antes y después los hijos básicamente reciben las consecuencias negativas de esta situación, ¿no? Hay muchos estudios que muestran que niños, y mire que mis padres también son divorciados, ¿no? Pero que mujeres solteras, ¿no? con niños, generalmente ellos inclinan más hacia los crímenes, etcétera, ¿no? Porque naturalmente cuando no hay un padre en la foto, no hay un padre como decimos, entonces hay más probabilidad que esta persona busca otros imágenes, otros líderes, etcétera, y a veces no tienen buenas intenciones otras personas, como su padre, tal vez padre biológico, digamos. ¿Usted tiene redes sociales? Sí, tengo en Facebook, Instagram, también tengo en Twitter, pero no lo uso mucho, pero estoy en Facebook. Sí. ¿Y cuán cerca está de pecar cuando uno tiene redes sociales? Yo me siento mucho en paz porque creo que tengo un control, ¿no? sobre mí mismo. El Islam... Bueno, pero en Instagram te aparecen chicas, claro, ¿no? Sí. Aparece alguna foto ahí de manera inesperada. Sí, bueno, el Islam lo que enseña, ¿no? Especialmente como es el nombre de su programa, también Malos Pensamientos, es muy buen nombre. El Corán enseña que cuando llegan los malos pensamientos a nuestro cerebro, a nuestra cabeza, entonces si rechazamos los malos pensamientos, se cuenta como una buena obra. Pero si nosotros empezamos a pensar más y más, ¿no? Por ejemplo, digamos totalmente otra situación, ¿no? Una persona que ha tenido un pasado donde tal vez robaba, está caminando en la calle y ve una oportunidad de robar, ¿no? Es muy posible que su cerebro le va a dar el mensaje, mira, aquí tenemos una oportunidad. Si él en este momento empieza a planificar también, sí, después de robar voy a llevar esta cosa ahí y después voy a cambiar eso, vender eso, entonces ahí está metido en el pecado. Pero si él, en el momento que llega el pensamiento mal, ¿no? Él rechaza, se cuenta como una buena obra, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil. Si por ejemplo, el profeta Mohammed también dijo, la kal'ula wa alayka sani, que significa la primera vista está perdonado, está contigo, pero la segunda vista está contra ti, ¿no? Es decir, que si yo veo, por ejemplo, en la calle, no solo en Instagram, ¿no? En Instagram obviamente es más privado, digamos, ¿no? Claro. Pero en la calle también, si estoy caminando y veo una mujer que está caminando a otro lado. Atractiva. Que viene. Eso está... Está bien. Sí, pero si te das vuelta... Sí, claro. Entonces ahí está el mal. Sí, ahí está el pecado. Ese es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo, sí. Claro. ¿Cómo predica usted, Yusuf?
Bueno, hemos tenido eventos, ¿no? Tenemos, también quería compartir con usted que tenemos un evento también el 13 de mayo. Que todos, ¿Qué día, perdón? 13 de mayo, un Bien. sábado. Yo quiero aprovechar antes Sí. de eso que me ha traído libros, Okay. un estudio elemental del Islam y cosas que tienen que ver como crear un mundo mejor. Muchísimas gracias. No, Esperaba que me trajera baklava y que me trajera shawarma, Bueno, pero en el no, futuro me trajo un rico chocolate que también voy a compartir. Pero hábleme del evento que tiene el 13 de mayo. El 13 de mayo tenemos nuestra primera convención anual. Es un evento gratuito y como es todo el día, empieza a 11 de la mañana a 16:30. Sería en el IMPO, que está frente de la Intendencia. Sí, 18 de julio, ahí está, frente a la Intendencia de Montevideo. Y también vamos a tener almuerzo y cena. No vamos a tener shawarma, pero vamos a tener Ni comida alcohol. pakistaní, ni alcohol, sí. Vamos a tener café seguramente y también un almuerzo de comida pakistaní que también usted puede venir probar. ¿Cómo no? Y le va a gustar, espero. Y bueno, el evento es gratuito, es una un manera... evento para... Para todos, o sea, es Sí. un evento islámico, o sea, vamos a tener discursos sobre el Islam en América Latina, qué es la misión de nuestra comunidad, etcétera. También sobre qué es jihad, si el Islam permite la violencia. Entonces ahí el hombre que va a hablar, el speaker, él va a también explicar qué dice el Corán, ¿no? Para Que hable bien de los judíos, por favor. Entonces esa es la idea. Pues así básicamente he tenido eventos. También hago clases de árabe islam. A veces estoy invitado, por ejemplo, ayer estuve con Susana Mangana, que es profesora en la Universidad Católica. He tenido también relaciones interreligiosas con rabinos, con sacerdotes, etcétera. ¿Fue invitado a la casa de un rabino a festejar Pesaj? Claro, sí, fui a la casa de Max Godet y también he estado en la sinagoga sefaradí, también he estado en la Kehila, ¿no? Algunas veces. Tengo muchos contactos también en la comunidad judía, pero también en la comunidad católica y otros evangélicos. Hay también, ¿cómo se llama? Afroumbandistas, ¿no? Sí. Que también son amigos nuestros. De eso se trata, ¿no? Sí. De encontrar un lugar común entre las religiones. Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Hay agnósticos dentro de la religión islámica? Sí, O sea, gente sí. que no cree en Alá. Sí, bueno, por definición... ¿Se puede no creer en Alá Claro, se puede, ¿eh? Sí, se puede no creer en Alá, pero obviamente... y ser musulmán? No, se dejan hacer musulmán, naturalmente. Claro. Sí. Porque hay que, obviamente, para ser musulmán hay que creer en Dios, ¿no? Por ejemplo, en la religión judía hay un sentido de judaísmo religioso, ¿no? Y hay también étnicamente, ¿no? Hay Claro. judíos, sí. Claro, yo puedo ser judío, pero decir, yo no sé si creo en Dios, soy Sí, agnóstico, sí. pero soy judío. Exactamente. Por la historia del pueblo Sí, o porque también Sí. me acerco a lo que es la religión. Sí, sí. Pero capaz que no creo en el Dios que me han vendido, ¿no? En Sí, el sí. Dios súper todopoderoso. Sí, Creo sí. que Dios es otra cosa. Sí. En ese sentido, el musulmán sería alguien que sigue la religión. Mientras puede ser que hay un ateo, digamos, o agnóstico árabe, ¿no? O un agnóstico pakistaní, ¿no? Eso sí existe y sí, 100% existe. Pero si es musulmán, por definición, quiere decir que él cree en Dios. En Alá. En Alá y en sus mensajeros. ¿Y usted cree que va a haber paz en el mundo alguna vez? Yo creo que sí, yo creo que no solo en el Islam, pero creo que en judaísmo y cristianismo hay profecías acerca de un futuro donde, por ejemplo, simbólicamente dice que los leones y los cabras y todo van a estar juntos. No, yo creo que cuando se habla de los animales se está hablando de los seres humanos, porque los animales, bueno, tienen su naturaleza, no, pues no se puede cambiar, pero el ser humano sí se puede cambiar y creo que en un momento vamos a estar en paz también. Y si no en este mundo, seguramente en el más allá tenemos que estar en paz. Así que estoy seguro que eso va a pasar. Pero ¿cuándo? No sé. Hay muchas señales de que estamos en los últimos días. También no hay rumores de guerras, etcétera. Hay muchas cosas interesantes pasando, no tan interesante tal vez en el sentido que parece que habrá consecuencias negativas, ¿no? De todo esto. Pero vemos que hay unas nuevas generaciones que están tal vez ahora
cansados de esta situación y esperamos bueno, no digo que es la nueva generación que van a ayudar la situación, pero es posible que en algún momento la humanidad va a empezar a aprender, ¿no? Y bueno, la esperanza es lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que esperar por un futuro mejor. Que así sea. ¿Cómo se dice que así sea cómo se dice amén en árabe? Amin. Amin. Sí, sí. Ahí es lo mismo. Sí, sí. Amén. Sí, amin. Salam aleikum. Alaikum assalam, shalom aleikum. Gracias, Yosef Khan, el imán de la comunidad Ahmadía en Montevideo, en Uruguay. Saludos a los primos. Gracias. ¿No? Porque nos llamamos primos. Sí, sí. Somos claro. primos. Nos vamos. Chao, hasta mañana.